Ahora que la mayoría de los Mac ya tienen el procesador M4, M4 Pro o M4 Max en su interior, llega el momento de decidir la futura compra. Es decir, si me compro un M4, un M4 Pro, ¿merece la pena lanzarse a por un M4 Max? O por supuesto también si tienes un Mac anterior, como por ejemplo el mío, que era un M2 Pro, ¿hasta qué punto me merece la pena quedarme solo con un M4? ¿Ha avanzado lo suficiente como para poder elegir el procesador básico y que sea mejor que el procesador profesional de años anteriores? Bueno, pues en este vídeo vamos a comparar toda la serie de procesadores de Apple en base a números, a algo objetivo, para que puedas tomar la mejor decisión de todas. Hola, bienvenidos, soy Guillermo Mener y juntos descubrimos la tecnología de una forma directa, sincera y tranquila. Así es, nos vamos a basar en un test de Geekbench en el que vamos a analizar el rendimiento por núcleo, el rendimiento multinúcleo y por supuesto también el rendimiento gráfico o de GPU. Con estos datos pues veremos hasta qué punto son diferentes los procesadores y ya os digo que hay muchas, pero que muchas sorpresas y que ahora mismo un Mac de 700 euros es igual de potente que un Mac que hace 1 o 2 años costaba 1.000 y 2.000 euros. Pero primero vamos a conocer un poco la evolución de los chips de Apple del M1 al M4 porque han sido 4 generaciones con 2 tecnologías diferentes. ¿Pero qué es esto de las tecnologías y sobre todo de los nanómetros? Pues el nanómetro es una medida como es el centímetro y el milímetro, pero a una escala muchísimo menor. Es lo que ocupan los transistores, esos pequeños motorcitos por los que están fabricados estos chips de Apple y en general cualquier procesador del mundo, ¿vale? No solo de Apple. A un nanómetro más pequeño, más transistores entran y por lo tanto más potencia tiene. Teniendo esto más o menos claro y explicado muy por encima, el M1 estaba fabricado en una tecnología de 5 nanómetros de primera generación para Apple y en su interior había 16.000 millones de transistores. El M2 se perfeccionó esa técnica de 5 nanómetros, por eso es de segunda generación, y subimos a 20.000 millones de transistores. El M3 fue un salto bastante grande e histórico también, porque se saltó de 5 a 3 nanómetros y se llegaron a tener 25.000 millones de transistores. Y ahora llega el chip M4 con 3 nanómetros pero de segunda generación y subimos a 28.000 millones de transistores. Estos datos son en los chips básicos, es decir, en el M1, M2, M3 y M4, no en sus versiones Pro, pero bueno, ya nos sirve para tener una base y hacernos una idea de la evolución. Ahora vamos a ver la diferencia de procesadores dentro de la gama M4 actual, que es M4, M4 Pro y M4 Max, para así también ayudarte a decidir sobre si quedarte con un M4 básico o subir a un M4 Pro. Ya te digo que el M4 Pro es quizás, bueno, con total seguridad, la mejor decisión que vas a poder hacer este año, siempre y cuando trabajes con el Mac. El chip M4 tiene una CPU de 10 núcleos y es muy importante diferenciar entre los de rendimiento y los de eficiencia, ya que en este caso los chips de rendimiento son 4 y los de eficiencia son 6. La diferencia entre estos dos procesadores son la cantidad de operaciones que pueden hacer. Los de eficiencia están centrados pues más hacia tareas del día a día como navegación web o hacer documentos de Office, y los de rendimiento pues a ediciones más grandes, cuando ya el Mac tiene pues muchísimas pestañas abiertas, una carga gráfica pues por ejemplo por un videojuego o programas de trabajo más pesados. Aquí el M4 Pro sí que sube muchísimo, ya que tenemos una CPU de hasta 14 núcleos con 10 de rendimiento y 4 de eficiencia. Destaco sobre todo los de rendimiento, que pasamos de 4 a 10, y esto se verá muy reflejado en esos Geekbench que vamos a ver ahora. Y después la CPU del M4 Max pasa de 14 a 16 con 10 o 12 de rendimiento. Como ves, el salto no es tan grande entre el M4 Pro y el M4 Max en el aspecto de la CPU. Si vemos la GPU, tenemos 10 núcleos, en el M4 Pro 20 núcleos y en el M4 Max hasta 40 núcleos. Aquí sí que se duplica los gráficos en función del salto de procesador que des. También es muy importante la memoria RAM porque este año ya por fin los Mac tienen memoria RAM base de 16 GB, pero en el M4 Pro también se ha aumentado.
Por lo tanto, tenlo en cuenta al echar tus cuentas, porque no solo estás comparando un precio, sino también unas características base diferentes, ya que el M4 trae de base 16 GB, el M4 Pro 24 y el M4 Max 36. Y relacionado también con la memoria RAM está el ancho de banda, lo que es la velocidad de datos que va a mover estos procesadores a través de esta memoria. El M4 son 120 GB por segundo, el M4 Pro 273 GB por segundo y el M4 Max sube a 546 GB por segundo. Como puedes ver, entonces sí que hay mucha diferencia entre estos procesadores, pero como los vamos a comparar con toda la serie de chips M, te vas a dar cuenta que con el M4 vas a poder trabajar de una forma espectacular, ya que llega a rendimientos, pues lo dicho, de M1 Max e incluso M2 Max. Pero vamos a ver primero las diferencias en esos test de forma independiente con los M4, M4 Pro y M4 Max. La puntuación por núcleo, como ves, es muy similar, con 3800, 3900, 4000. La diferencia viene cuando suben esos núcleos, que tenemos 15.000, 22.000 y 26.000, porque ya sabes que el M4 tiene pues solamente 10 núcleos de CPU y el M4 Pro 14 y el Max 14 o 16, con esa diferencia de rendimiento que te comentaba antes. Pero el salto gráfico es quizás lo más significativo, siempre ha sido así en los chips de Apple. El M4 tiene una puntuación de 57.000, el M4 Pro de 110.000 y el M4 Max de 192.000. Se duplica prácticamente, que es lo que refleja esos núcleos también que se duplican, de 10 a 20 y a 40, pues los datos reflejan justo eso. Claro, viendo eso, pues aquí se queda un poco mal, ¿no? El M4, por así decirlo, pero porque no tenemos el contexto. Ya te digo, dependiendo del trabajo que vayas a hacer, si vas a utilizar mucho la gráfica, sí que el M4 ya te adelanto que se te puede quedar algo corto. Pero vamos a verlo, vamos a compararlo. Aquí tendrás que afinar un poco el ojo porque las generaciones ya van siendo bastante grandes. Aquí tenemos todas, del M1 al M4 en sus versiones normales, Pro y Maxes. No te voy a ir diciendo todos los números, páusalo si quieres para compararlo con el procesador de tu Mac. Pero, por ejemplo, algo muy significativo es que el M4 Max tiene el chip núcleo más rápido del mundo. Es el primer procesador que en un núcleo da una puntuación superior a 4000 y esto es una auténtica barbaridad. Además se ve bastante bien cómo van separadas las familias, ¿no? El bloque del 1, del 2, del 3 y del 4, y sí que el salto entre el 4 y el 3 es bastante mayor respecto a las otras generaciones. Pero lo normal es que trabajemos en multinúcleo, porque no trabajamos solamente con un núcleo, simplemente eso es por tenerlo como referencia. Aquí está la verdadera diferencia, en el test multinúcleo. Y por ejemplo, el M1 nos daba una puntuación de 8000, el M2 de 10.000, el M3 de 11.000 y el M4 de 15.000. Como ves, siempre había un salto de 2.000, 1.000, pero ahora se ha saltado pues casi 4.000 puntos de golpe. Y aquí ya es lo que a mí me hace plantearme ciertas cosas, porque si te fijas, el M4 básico, que lo tienes desde 700 euros en el Mac Mini, es más potente que el M2 Max o que el M3 Pro. Entonces, estamos hablando de que hasta hace 1 o 2 años muchísimas personas necesitaban el rendimiento de un M3 Pro o de un M2 Max, que ya eran palabras mayores de 2.000 y de 4.000 euros, que ahora el M4 lo puede hacer prácticamente por 700. En este tipo de trabajos de procesador de CPU, luego veremos los gráficos, pero aquí ya empiezas a ver que quizás con el M4 es más que suficiente, o si te decides irte a por un M4 Pro vas a tener garantizado un rendimiento líder, porque ya en sí el M1 era espectacular el rendimiento que daba en comparación a los procesadores Intel. Pues ya con la generación del M4 es que, bueno, es que deja sin palabras. Pero vamos al salto gráfico, porque aquí sí que hay que explicar un poco más. Como has visto, los núcleos gráficos se duplican en cada generación, es decir, del M4 al M4 Pro hay el doble de núcleos gráficos y del M4 Pro al M4 Max el doble también de núcleos gráficos. Y esto sí que se nota. Aquí, por ejemplo, mi M2 Pro de hace pues un año y poco da una puntuación de 76.000. Y el M4 sí que seguiría por debajo, se quedaría en 57.000, por lo tanto ganaría en procesador, tampoco mucho, y perdería en gráfico. Por lo tanto, en mi caso,
que tengo un M2 Pro, no me compensa cambiarme a un M4. Ahora, ya pasarse al M4 Pro son desde luego que otras palabras, ya que tenemos 110.000 y está muy cerca del M1 Max, que lo dicho, era un procesador de 2.000, de 4.000 euros según cómo lo configurases. Y después el M4 Max se pasa todas las barreras llegando casi a los 200.000 puntos, son 192.000, es una auténtica barbaridad. Pero aquí esta tabla sí que refleja muy bien que si necesitas un cierto trabajo gráfico, ya sea pues haciendo fotografías o editándolas más bien, editando vídeo, cualquier cosa que tenga que ver con videojuegos, particularmente sí que te recomiendo saltar a una versión Pro, ya que como se ve en los propios datos, el salto es muy pero que muy grande. Te va a rendir bastante bien cualquiera, porque yo he jugado y he trabajado con un M1 e iba muy bien, pero sí que la diferencia se nota. Por lo tanto, ese es mi consejo. Si tú no vas a hacer trabajos gráficos y tus cosas y tu día a día son pues de ofimática, de documentos normales, lo que son datos matemáticos, por así decirlo, o de escritura, con el M4 te va a ir de lujo. Y si tienes un M1 o anterior, sí que te aconsejo cambiarte. Con un M2 o un M3 también lo vas a notar, pero bueno, quizás para este tipo de tareas no te sea necesario cambiarte todavía. A mí, por ejemplo, como hemos visto, con un M2 Pro no me merece la pena. Ya después, en el apartado de gráfico, sí que no te va a merecer la pena cambiarte a un M4 base. Sí que te recomiendo que sea un M4 Pro, ya que por un leve trabajo gráfico que hagas, la diferencia ya se ve que es el doble. Entonces merece muchísimo la pena. Lo que este año no compensa es el M4 Max, a no ser que necesites de verdad una carga gráfica, que a pocas personas conozco que necesiten tanta. Y esto también a veces nos nubla un poco la vista, ¿no? Porque vemos tantos datos que parece que cualquier cosa que esté por debajo es malo, y ya has visto que no, que incluso hasta un M4 es tan bueno como un M1 Max. Entonces da pena, ¿no? A veces que personas hayan gastado tanto dinero a lo mejor en un M1 Max cuando no les hacía falta, y ahora un M4 base les hace lo mismo. Entonces sí que soy partidario de subir un poquito más esas características y no quedarte en lo básico para no pillarte los dedos, como quien dice, pero no aconsejo nada irse a los máximos, porque no les vas a sacar rendimiento, no vas a saber muy bien lo que vas a hacer a 4 o 5 años vista. Y ese procesador a 4 o 5 años vista básico va a ser incluso mejor que el tuyo, que era, pues estaba muy por encima, ¿no? No sé si me he explicado bien, pero creo que hay que quedarse ahí un poco centrado. Entonces, si vas a decidirte entre un nuevo Mac, te recomiendo entre un M4 o un M4 Pro en función de tus necesidades, y por supuesto, pues cambiar si tienes un M1 para atrás, porque el mundo, te digo que es completamente diferente en un Mac con un procesador de Apple. Déjame en comentarios qué Mac tienes tú y si planteas cambiarte a la nueva generación. Y yo ya te lo he dicho, no voy a cambiar mi MacBook Pro M2 Pro por un M4, pero sí que voy a tener el Mac Mini M4 porque quiero probarlo, ya solo por ese nuevo diseño del Mac Mini, y también poner a prueba estos datos y si de verdad ese M4 es suficiente para sustituir a mi M2 Pro, ya lo que es en la vida real, con pruebas reales de videojuegos, etcétera. Así que no te olvides de suscribirte en este canal para no perderte nada. Y quién sabe, si en un futuro cae un MacBook Pro M4 Pro, pero de momento nos quedamos con el Mac Mini.